Y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes pues, por esta voluntad firme y deseo de compartir conmigo pues, la próxima hora de vuestra vida. A mí se me ocurren cosas muchísimo más divertidas, no vaya por delante, pero bueno, tengo que agradecer, es de bien nacido ser agradecidos y tengo que agradecer ese deseo de permanecer aquí hasta el final de la sesión. Bueno, yo creo que lo señalaba anteriormente Javier, ¿no? Acertadamente, es decir, no estamos ante un nuevo IRPF. O sea, el IRPF que tenemos ahora mismo es un IRPF, bueno, que nace o que proviene de la Ley 35/2006, y el IRPF de la Ley 35/2006 deriva de otro impuesto previo que es que contenía la Ley 40/1998. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es eso, efectivamente, es decir, no nos encontramos ante un nuevo impuesto, ni un concepto revolucionario, ni nada extraño, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con base a esa Ley 35/2006 pues hemos introducido modificaciones, hemos perfilado algunas cuestiones, que es precisamente lo que es el objetivo de esta sesión, ¿no? Tratar de explicarlas. De hecho, he preparado una presentación pues, para facilitar su seguimiento. Reflexionando un poco, es decir, bueno, algo novedoso tendrá esta reforma, ¿no? Quiero decir, algo que tiene de distinto, que tiene de especial. Yo creo que tiene de especial una cuestión que yo creo que es clara, ¿no? Que es que está claramente impregnada pues, por los últimos años y la situación que hemos tenido que ir atravesando, ¿no? Y eso evidentemente ha impregnado la reforma y ha hecho que efectivamente nos encontremos ante una reforma diferente en dos aspectos al menos a reformas anteriores. En primer lugar, en cuanto al calendario de implantación. La reforma tanto del 98, la que hicimos posteriormente en el año 2002 o la que posteriormente hicimos en el año 2006, yo he participado tanto en la de 2002 como en la de 2006, los efectos en términos recaudatorios de cualquiera de esas tres reformas eran automáticamente aplicables en el ejercicio inmediatamente siguiente o posterior, es decir, en el primer ejercicio de entrada en vigor de la nueva ley. Sin embargo, esta, a diferencia de las anteriores, sus efectos económicos y el impacto en términos recaudatorios y, por lo tanto, su traslación a los contribuyentes se va a efectuar de forma escalonada en dos ejercicios, 2015 y 2016. Por lo tanto, ya tenemos una primera modificación, una primera diferencia que es formal, bueno, pues que efectivamente hay unas limitaciones presupuestarias y unos objetivos de consolidación fiscal y eso impide pues, adoptar de golpe el conjunto de las medidas. Y, por lo tanto, nos encontramos con 2 años, el 2015, con un impacto estimado de 3.366 millones de euros y para el año 2016 un impacto de 2.671 millones, porque hay medidas que se posponen al 1 de enero de 2016. Por lo tanto, el impacto global está rondando los 6.000 millones de rebaja impositiva, 5.981 millones de euros. Esos 5.981 millones de euros no es que seamos nosotros muy listos ni muy inteligentes, simplemente, bueno, nosotros pedimos en este sentido pues, el auxilio a la agencia tributaria, que es la que evidentemente dispone de la información de todos y cada uno de nosotros, para que con las nuevas medidas programadas y contenidas en el proyecto de ley, que directamente haga una liquidación uno tras otro, es decir, NIF tras NIF, en función de la situación que cada uno hemos venido declarando en el último ejercicio que está grabado y que realmente se determine cuál es el IRPF, la cuota resultante de la aplicación de las nuevas medidas y se compare con lo que anteriormente venía recaudando el impuesto. Eso da, y para el conjunto de las medidas, para el 100% de las medidas que voy a explicar ahora, da un impacto de una rebaja impositiva de 5.981 millones de euros. También es cierto que las posibilidades de que realmente dentro de 2 años sean 5.981 millones de euros son reducidas, porque seguro que no son 5.981 millones, pero a nosotros nos dan 5.981 millones. Podrá ser más o podrá ser menos. Siempre habrá algún tipo de desviación porque evidentemente estamos hablando de simulaciones, pero es la misma técnica que hemos utilizado en anteriores procesos de reforma. Y lo que quiero destacar es que es un impacto neto. Y cuando hablo de un impacto neto es porque voy a comentar por qué hablo de neto y por qué decía que eran dos las diferencias que teníamos esta reforma respecto a reformas anteriores. Porque la segunda de las variaciones y nuevamente impregnado pues, por la situación que hemos vivido, es que estamos ante una reforma parcial, efectivamente, una reforma parcial, pero es una reforma integral. Qué cosa más rara, ¿no? O sea, parcial e integral. Parcial se mantiene la estructura, es decir, respetamos el IRPF, no es un impuesto nuevo. Integral se revisa todo el impuesto. Y bajo una filosofía yo creo que bastante clara. Es decir, lo que no se puede en la actual configuración del impuesto es permitir que una determinada fuente de renta, su aportación al IRPF sea cero. Que existe y que van a seguir existiendo rentas exentas, sí, cuya aportación es cero, pero justificadas, muy justificadas.
Es decir, lo que se hace es una revisión total de todo el impuesto, una revisión integral de muchos incentivos fiscales que determinan que determinada renta, su tributación fuese muy inferior a la deseable. Normalmente son rentas vinculadas al ahorro y en otras ocasiones son determinadas operaciones. Pues bien, eso es un paso que lógicamente ha permitido la situación que hemos vivido en los últimos años para replantearnos que realmente pues toca llevar a cabo esa revisión integral. Por lo tanto, nos encontramos con medidas de signo contrario. Es decir, no el 100% de las medidas son favorables. Hay medidas de signo contrario, cuyo impacto neto global va a ser 6.000 millones de rebaja impositiva. Pero no significa que no pueda haber una determinada renta cuya tributación no sea superior en 2015 a la que venía disfrutando en 2014. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de mayor complejidad, porque ya no vale eso de decir que aquí ganan el 100% de los contribuyentes, es que depende cuál sea la composición de la renta de cada uno de ellos. Claro, a partir de ahí hay que explicar muy bien en qué consisten los cambios normativos, porque si no, uno nunca sabe si estoy en los que pierden o los que ganan. Y explicarlo y conocerlo yo creo que es el objetivo de esta sesión. Y desde luego es a lo que vengo precisamente a trasladar, que se sepa cuáles son las rentas que ganan y las rentas que pierden. Porque hay rentas que pierden, y eso hay que decirlo desde el minuto 1. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Y ya me empiezo a centrar en lo que es la reforma del impuesto. Bueno, pues los objetivos no son muy distintos a los que se ha llevado a cabo en otras reformas impositivas. Fomentar o reducir la fiscalidad de trabajadores y autónomos, trabajadores por cuenta propia, trabajadores por cuenta ajena, atender a las situaciones de discapacidad, tratamiento de familia, cargas familiares y en particular las situaciones de discapacidad, y luego en tercer lugar fomento del ahorro, ¿no? Esos son los tres grandes objetivos de la reforma. Vamos a ver, ¿cómo se ataca el primero de los objetivos? Trabajadores y autónomos, rebaja impositiva. Pues yo creo de la forma más sencilla, más natural y más coherente que hay. Es decir, si en el año 2012 se empieza el ejercicio de 2012 con un incremento significativo de la escala general de gravamen, de la escala estatal de gravamen, pues evidentemente la medida va a ser precisamente el contrapeso, es decir, la medida contraria a lo que inicialmente se adopta, es decir, una rebaja significativa de la escala general de gravamen, lo cual evidentemente incide en este colectivo, trabajadores autónomos. De hecho, en esta diapositiva, pues partiendo de una hipótesis que efectivamente ya hay muchas comunidades que ya están señalando que se van a adherir, digamos, a la nueva escala, que van a aprobar una escala complementaria análoga a la que ha aprobado a la que está en tramitación y que va a aprobar el Estado. Es decir, si ambas Estado y comunidades autónomas tenemos una misma escala con una distribución al 50%, o dicho de otra forma, si la comunidad autónoma no hace nada, es decir, ni sube ni baja y simplemente se limita a posicionarse en términos análogos, pues ahora mismo tendríamos una escala que estaría en el marginal máximo del 52% y que a partir de 2015 se rebajaría al 47% ese marginal máximo y al 45% en el año 2016. Cuidado que el coste de cualquier reforma, no le voy a decir la palabra a Bernardo para que no tenga que ratificarlo, pero el coste de cualquier reforma no está en el marginal máximo de la misma. El marginal máximo de la misma, por desgracia, para los que vivimos de eso, es decir, nuestros clientes que tenemos en el marginal máximo son poquitos. Yo invito a cualquiera de vosotros a mirar la distribución de la base liquidable general por tramos de renta, que está colgada en la página web de la Agencia Tributaria, y la verdad que ese concepto de clases medias, si tuviésemos que hacer caso a lo que dice la estadística del impuesto, pues no sé en dónde estaríamos, pero desde luego no muy allá de los 20.000 euros de base liquidable, porque nos quedamos sin contribuyentes, ¿vale? Por lo tanto, realmente el impacto recaudatorio está en la rebaja de los marginales que se encuentran en la primera parte de la tarifa, en donde tenemos una rebaja del 24,75 al 20%, acortando el tramo, ¿vale? Perfecto, pero una rebaja casi próxima al 5%, y además en el año siguiente además se rebajan todos los marginales del primero al último prácticamente en un 1%, sobre el marginal máximo que, repito, que queda fijado en el 45%. Es decir, una gran parte, no voy a cuantificar cuánto, pero una parte muy significativa del coste recaudatorio que he señalado anteriormente se deriva del nuevo planteamiento de escalas que contiene el proyecto de ley tal y como está aprobado. También se revisa la reducción aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, que hay un ajuste, una parte de la reducción general se convierte en gasto sin necesidad de justificación, en un gasto deducible, tasado y lineal en 2.000 euros, al mismo tiempo que se mantiene la reducción general, pero esta vez solamente para rentas bajas. Es verdad que aquí adoptamos dos medidas, por una parte
lo que cualquier trabajador por cuenta ajena en 2014 tiene como reducción general son 2.652 euros. Aquí, con el cambio de cromos y de colocación de sitios, pasa a 2.000. Es decir, pasamos de 2.652 a 2.000 la reducción general. También es cierto que en los contribuyentes trabajadores de rentas más bajas, la suma ahora mismo tendría unos 4.000, tiene exactamente 4.080 euros de reducción general, y pasa a ser 5.700, sí, 5.700, que es la suma de 3.700 de reducción y de 2.000 de deducción a tanto alzado. Es decir, se recorta, digamos, la reducción general para los contribuyentes de rentas, bueno, pues medias altas, es decir, lo que sería la cuantía lineal, y al mismo tiempo se incrementa de forma significativa para los contribuyentes de rentas más bajas. Por último, se toca el mínimo personal. Yo creo que es el tercer elemento que incide claramente en la fiscalidad de los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena. Y como todos los que nos dedicamos a esto sabemos, pues las subidas en el mínimo personal además mejora automáticamente cualquier indicador de progresividad de cualquier reforma, porque el impacto en términos relativos de una subida al mínimo personal nuevamente es mayor para un contribuyente de rentas bajas que para un contribuyente de rentas altas, en términos relativos. Claro, el impacto, es decir, si queremos plantearnos ahora, bueno, todo esto está muy bien, muy bonito, la comparativa, las tablitas, han faltado un par de círculos, unos gráficos, pero dime, ¿qué porcentaje de ahorro estamos hablando? Pues bien, esto es lo que resultaría de liquidar un IRPF para estos importes de rendimientos íntegros del trabajo. Aquí me he tomado la molestia de establecer una relación de rendimientos íntegros del trabajo, calcularme la cuota en el IRPF 2014, la cuota en el IRPF 2015 y compararla. Comparar si sube, si baja. De tal forma que cuando hay un signo negativo es que significa que evidentemente la cuota está bajando. Y como es un porcentaje, significa en qué porcentaje está bajando. El de 12.000 euros, la rebaja impositiva es del 100%, porque bueno, pues se sale del impuesto. No es que pagase mucho en 2014, pero es verdad que se convierte en cero, por lo cual la rebaja impositiva es del 100%. En 15.000 euros ya es el 18,76%, con 20.000 euros el 9,41%. Es decir, ¿qué es lo que vamos observando de esta distribución? ¿Cuál es la decisión que se toma de cómo repartir la rebaja impositiva? Es decir, ¿en qué medida afecta a cada contribuyente? Es decir, ¿afecta a todo el mundo por igual? La respuesta es no. Porque por el juego de la escala que he señalado anteriormente, en donde hay una rebaja muy fuerte en el primer tramo, junto con el mínimo personal, junto con la reducción por obtención de rendimiento de trabajo, que afecta especialmente a rentas bajas, hace que la distribución de ahorros sea decreciente. Es decir, a medida que va aumentando los rendimientos íntegros del trabajador, el porcentaje de ahorro va decreciendo. Llega un momento en que se convierte ese porcentaje de ahorro en positivo en 2015, es decir, que pago más IRPF en 2015 que en 2014, en ningún momento. Aritméticamente no hay ningún trabajador por cuenta ajena, si analizo esa fuente de renta, que en 2015 vaya a pagar más IRPF que en 2014. Todos estos ejemplos, repito, están en un contexto en donde yo asumo que la comunidad autónoma se está posicionando. Si la comunidad autónoma hace una subida brutal, pues evidentemente esto pues se comerá parte de la rebaja que está haciendo el Estado. Es decir, estamos en un Estado en donde hay que asumir que las comunidades autónomas tienen competencias normativas. Por lo tanto, partimos de esa hipótesis. Pero repito, la mayoría de ellas ya se están pronunciando que van a hacer, si no lo mismo, algo mejor. Por lo tanto, esto digamos que sería un territorio seguramente, bueno, pues bastante conservador, salvo para alguna comunidad autónoma. Claro, si me voy al 2016, observo una cuestión bastante lógica, es decir, la rebaja de 2016 se rebaja un punto cada uno de los marginales. Eso hace que todos mejoren. Pero fijémonos que esa segunda rebaja, en términos relativos, permite mejorar parte del terreno perdido precisamente a estas rentas medias altas. El de, yo qué sé, el del 18%, el de 15.000 euros pasa del 18 al 22. Bueno, mejora un poco, pero bueno, ya estaba en un nivel de ahorro importante. Pero es que el de 150.000 pasa del 2,38 al 6,76. Se le mejora automáticamente. ¿Y eso qué significa? Significa que realmente lo que hace ese escalonamiento en 2 años es anticipar la parte nuclear de la rebaja impositiva de los 3.000 y pico que señalaba anteriormente, distribuirlo en rentas medias bajas. Esos son los que ya en el propio ejercicio de 2015 van a notar lo que es propiamente su rebaja impositiva, mientras que el renta media alta o alta tendrá que esperar a 2016 para realmente notar ese efecto en su comparativa con 2014. Y como en esto de las comparativas siempre hay gustos para todos, y alguien dice, no, yo es que me gusta compararme mi ilusión es compararme, bueno, pues comparémonos con el 2011.